Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Simplemente traen abogados que por el contrario los hunden más, señor presidente. Y eso es lo que se ha visto en estas alocuciones. Porque, ¿sabe por qué? Una cosa bastante simple. No tienen argumentos, no hay razones legales, jurídicas, fácticas para justificar un golpe de Estado. Ese señor ha sido parlamentario. Y de lo único que me acuerdo de su triste paso por el Parlamento es que se dedicaba a tomar fotos de manera furtiva a sus colegas y estar pasando a la prensa. Ese fue su gran mérito en 5 años, presidente. Nadie más se acuerda de este señor que por esos tristes antecedentes. Viene acá a gritar, a faltarle el respeto. Lo que sí yo exhortaría es a una drástica sanción del Colegio de Abogados al señor que ha estado aquí parado hablando. No me sorprende porque de tal presidente, tal abogado, ¿no? Yo no esperaba que el señor Castillo tuviese mucho criterio para escoger algo mejor de lo que ha escogido. Ha sido aprobada la conclusión contenida en el informe final respecto del señor José Pedro Castillo Terrones. Congresista Muñante. Muchas gracias, señor presidente. En mi calidad de denunciante, una vez más esperamos escuchar una defensa técnica, pero nuevamente nos traen a otro abogado con una demagogia, una paporreta, que se dedica más que nada a dar insultos, a dar un mensaje político. Creo que también es candidato. Y no solamente eso, señor presidente, sino que ha venido a marketearnos su propio libro. Él es autor del libro que ha mencionado el día de hoy, Historia de las Constituciones. Entonces, yo no sé realmente si los acusados realmente quieren defenderse como corresponde de las acusaciones o simplemente traen abogados que por el contrario los hunden más, señor presidente. Y eso es lo que se ha visto en estas alocuciones. Porque, ¿sabe por qué? Una cosa bastante simple. No tienen argumentos, no hay razones legales, jurídicas, fácticas para justificar un golpe de Estado, señor presidente. Yo he querido proyectar el día de hoy alguna filmina sobre los resueltos por el Tribunal Constitucional, pero no viene al caso, señor presidente, porque no hemos escuchado una defensa técnica. Seguramente no faltarán aquellos que a través de las redes sociales van a promocionar los insultos que acaba de dar el señor, que repito, ha venido a marketear su libro. Yo le recomendaría en todo caso que salga a vender afuera, aprovechando que está aquí en la avenida Bancay, presidente, pero en realidad, como corresponde a este Parlamento, no hemos escuchado una defensa técnica, así que yo solicitaría a mis colegas congresistas que de una buena vez pasemos a la votación y de esa manera podamos poner fin al golpismo de una vez por todas, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el presidente Eduardo Salguana. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, primero, realmente deplorar la actitud del abogado defensor del expresidente Pedro Castillo, porque realmente, tanto como el anterior, confunden, presidente, y no tienen el menor respeto, no a quienes podemos estar acá de manera coyuntural, sino a la institución. Este es el Congreso de la República. Y estos señores vienen acá, presidente, a buscar cámaras, a usar términos absolutamente incorrectos, que no se debe utilizar en ningún escenario, presidente, menos acá. Ese señor ha sido parlamentario. Y de lo único que me acuerdo de su triste paso por el Parlamento es que se dedicaba a tomar fotos de manera furtiva a sus colegas y estar pasando a la prensa. Ese fue su gran mérito en 5 años, presidente. Nadie más se acuerda de este señor que por esos tristes antecedentes. Viene acá a gritar, a faltarle el respeto. Y creo que faltarle el respeto al propio expresidente Castillo. ¿Cómo puede contratar un abogado de esta naturaleza, de estas características, que en los minutos, creo que 13 minutos que ha utilizado, no ha hecho ninguna defensa jurídica ni política del expresidente Castillo? De esa manera, evidentemente, no le hace ningún favor y no lo ayuda de ninguna manera. Entonces creo, presidente, que hay que rechazar de manera contundente, de manera firme, y decirle a la ciudadanía que no se deje sorprender por estas bravatas, por estas frases injuriantes, que lo único que hacen es degradar la política,
degradar la actividad de la abogacía. Por eso me parece bien que se ponga en conocimiento de su colegio de abogados para que éticamente lo sancionen y este señor no vuelva a repetir este triste paso por el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, presidente Salguana. Tiene el uso de la palabra congresista Marta Moyano. Sí, presidente, es triste. Ahora ya sabemos a quién no contratar para una defensa, señor presidente, porque lo único que hace es más bien ha injuriado la propia Constitución, señor presidente, por la que fue electo el señor Castillo. Le ha dicho hija bastarda de la Constitución del 79 y ahí nadie se dio cuenta y no se lo paró. Pero efectivamente, como dice el congresista Salguana, fue congresista y su único paso, triste paso por el Congreso, fue tomar fotos y convertir esas fotos en otra cosa, porque informaba distinto de lo que ocurría realmente en esas fotos de sus propios colegas. ¿Saben por qué? Porque quería la presidencia del Congreso y lo que estaba haciendo es desvirtuar a los otros candidatos de la presidencia del Congreso que en ese viaje también estuvieron, señor presidente. Eso es lo triste del señor. Ahora está en campaña, pero las personas dicen que las personas que cuando gritan y vienen a una defensa, el que le alza la voz es porque no tiene argumentos y efectivamente no tenía argumentos, ni jurídicos, ni técnicos, de ninguna manera. Solamente han venido aquí nuevamente a usar este espacio, este escenario político, porque efectivamente es un escenario político, para usarlo de campaña, para hacer que todos los medios salgan tras de él por esa lisuraza que acaba de decir aquí en el Parlamento. Y muy bien, señor presidente, su actitud. Yo respeto y saludo su actitud de haberlo puesto en vereda y que se vaya afuera y que responda al Colegio de Abogados. Porque ningún abogado, ninguno que ejerza la defensa podría usar lisuras, ni insultos, ni las formas en que se para, señor presidente, para defender. Ninguno. Acá por lo menos ha venido con una medalla. Acá se le ha permitido a un tipo sin corbata, también señor presidente. Y pretenden defender al exmandatario para poderlo sacar de la prisión. De esa manera no lo van a defender. Yo más bien creo que están jugando en contra de su propio defendido, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Elvis Vergara. Gracias, presidente. Presidente, no centremos el debate, no cometamos ese error en una persona que no es parte del proceso y no es parte de las indagaciones y no sería parte, en todo caso, de la sanción que se tiene que aplicar. Finalmente, cierto es que ha denigrado la profesión que tanto ha costado a algunos de nosotros poder llevarla. Eso el colegio profesional tendrá que actuar. Sin embargo, presidente, sí quiero hacer un hincapié en que no se puede permitir desde ahí, desde la mesa directiva, que venga a faltar el respeto a la majestad del Congreso. Hoy usted hizo una buena labor, sin embargo, hay que dejar en claro que eso, lo que sucedió la vez pasada con el señor Noblesilla ha sido dejar una puerta abierta a que eso vuelva a suceder. Y no podemos permitir que vuelva a suceder. Y aquellos congresistas, con todo el respeto que se me merecen, que aplauden a quien viene a dañar la imagen del Congreso, tengan la decencia también de salir y ponerse al frente en todo caso y desde ahí poder criticar al Congreso, porque el Congreso es uno solo, independientemente de las bancadas, independientemente de los tintes políticos, esa institución va a trascender sobre quienes estamos nosotros que estamos acá en este momento. Así que hay que respetarlo y hay que procurar en todo caso que todo el mundo que venga acá, o que se dirija desde este hemiciclo, también lo respete. Por otro lado, presidente, centrémonos, vuelvo a decir, en el debate respecto a la sanción que se tiene que aplicar al señor Castillo. Que el error más grave que cometió haber sido un cobarde para no haberse sacudido de aquellas personas que le rodearon y que le hicieron cometer tantos delitos por los cuales hoy tiene que ser sancionado. Y sobre todo, el principal, por querer dañar la institucionalidad democrática de nuestro país. Así que, señor presidente, vayamos a las cosas importantes y de una vez apliquemos la sanción que corresponda. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas. Bien, presidente, muchas gracias. Saludar a todos los colegas congresistas. El día de hoy nos convoca un hecho más de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de las cuales se intenta inhabilitar al presidente elegido por todos los peruanos, al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. En definitiva, este espacio o la defensa, definitivamente la defensa, presidente, es política.
defensa jurídica lo van a hacer en los tribunales o en las instituciones jurisdiccionales que les compete. Acá estamos defendiendo al presidente Pedro Castillo Terrones, todos quienes creemos en la Constitución, en el Estado de Derecho y en un Estado democrático como debe ser nuestro Estado peruano. Lamentablemente, este espacio, que es el Congreso de la República, un poder del Estado, que nadie lo viene a faltar el respeto, muy por el contrario. Quienes estamos haciendo la función parlamentaria, muchos hace un gran momento ya le faltaron el respeto, ya denigraron por sus acciones, por aquellos actuar que lamentablemente, no lo digo yo recojo el sentimiento de toda la población peruana. Lamentablemente, acá hay quienes conspiraron contra el gobierno del pueblo del presidente Pedro Castillo. Acá conspiraron y también en Casa Andina conspiraron. De ellos estamos hablando, de aquellos conspiradores que mediante el día 7 de diciembre lograron la vacancia. Ese poder que ahora lo ostentan las bancadas del fujimorismo, las bancadas de Alianza para el Progreso y otras, Renovación Popular y Avanza País. Ellos, presidente, fueron quienes ahora tienen el poder. Gobernaron con Dina Boluarte, ahora protegen al señor José Gerí. Y eso lo sabemos todos los peruanos. Entonces, acá tenemos que dejar las cosas claras. El presidente Pedro Castillo no dio el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas no están. ¿Y dónde está el Congreso? Concluya, congresista. Concluya. Gracias, presidente. Entonces, las cosas tenemos que contarlo de acuerdo como la historia se ha dado. Por ello, presidente, considero que el día de hoy, esta situación de inhabilitarlo al presidente Castillo tiene un tinte político, tiene un tufío electoral. Por eso el día de hoy, todos quieren inhabilitar a los oponentes. Lo tratan de hacer con el señor Vizcarra, con Bexy Chávez, con el señor Pedro Castillo. Por eso el día de hoy yo espero y pido la reflexión de aquellos que en algún momento se sirvieron del gobierno del señor Castillo. Ahora se hacen los puritanos. Gracias, presidente. Congresista Alejandro Cabero. Gracias, presidente. Pediría 5 minutos, por favor, como autor de la denuncia. Presidente, es verdad que el poder en democracia se gana ganando elecciones, eso es cierto. Pero se pierde quebrantando y violentando la Constitución, presidente. Y es verdad, esta es una discusión política, porque estamos hablando de la inhabilitación política en un juicio político. Y precisamente porque la democracia no puede permitir que lo que hizo el señor Castillo vuelva a ocurrir jamás en nuestra historia. Y porque no hay además ninguna garantía de que el señor, el día de mañana, si es elegido de nuevo presidente o de nuevo o senador o lo que fuera, no vaya a buscar quebrantar la democracia por dentro. La democracia no puede ser ingenua, presidente. Por lo tanto, creo que la inhabilitación en este caso procede. Y la inhabilitación política tiene esa naturaleza. La naturaleza de proteger a la democracia de aquellos que han intentado quebrantarla y destruirla. Así que no hay nada nuevo en lo que se ha dicho, presidente. Lo que sí yo exhortaría es a una drástica sanción del Colegio de Abogados al señor que ha estado aquí parado hablando. No me sorprende porque de tal presidente, tal abogado, ¿no? Yo no esperaba que el señor Castillo tuviese mucho criterio para escoger algo mejor de lo que ha escogido, pero acá no había una defensa jurídica. Acá había una serie de barbaridades repetidas con una imprecisión histórica, además que cualquier historiador que haya estado escuchando las cosas que ha hablado él hasta se dará cuenta que había habido un montón de errores, ¿no? Decía que la Constitución de 1860 era de Odría, ¿no? Es de Ramón Castilla, y así ha dicho un montón de cosas que el señor ni siquiera tenía idea de lo que estaba hablando. Y ha venido a buscar victimizar a Pedro Castillo, ¿no? Ha venido a hablar de que el pobre señor Castillo es el primer líder del interior del país que ha llegado al poder, olvidándose pues del impresentable de Toledo, del señor Humala, con el que el señor postuló, porque Carlos... Continúe. Gracias. El abogado que estuvo aquí postuló a la vicepresidencia de Ollanta Humala y en esa época también decía que el señor venía pues del pueblo, etcétera, ¿no? El señor Castillo lo que fue es que llegó al poder diciendo no más pobres en un país rico y los únicos que se hicieron ricos fueron sus sobrinos y sus ministros, engañando al pueblo peruano. Eso fue lo que ocurrió. Encontraban $20.000 en el inodoro del Palacio de Gobierno, eso ya se olvidaron, ¿no? Este fue un gobierno tremendamente corrupto, golpista, que perdió el poder
Primero, por no tener idea de cómo utilizarlo y segundo, por quebrantar el orden constitucional. Es por esa razón, presidente, que nosotros tenemos que inhabilitar al señor Pedro Castillo. Porque los golpistas no pueden tener cabida en nuestro país, presidente. Punto. Acá no hay una cuestión de... Ni siquiera han tenido la prudencia de tratar de decir que fue un mensajito de mentiras. No. Lo han tratado de justificar abiertamente. Mayor razón para inhabilitarlos, presidente, y mayor razón para que este Congreso sea más drástico en su decisión. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino. Gracias, presidente. Todos los peruanos hemos sido testigos, presidente, del intento fallido del cierre de Congreso del presidente Pedro Castillo. Y Perú Libre tiene una lectura clara que quienes han sido pues los malos asesores y traidores a la vez de poder incentivar a esta intentona del cierre de Congreso. ¿Por qué? Porque generó tanta inestabilidad posteriormente y asesinatos por un régimen represor de Dina Boluarte. Y no podemos decir quiénes son, si ya lo sabemos todos. Uno de ellos, importantísimo, que engañó de forma nefasta al presidente Pedro Castillo fue el señor exministro de Defensa, Bobbio, y que de ahí estaba coludido con Aldiva Torres y la señora Betsy Chávez, de la cual redactaron esa proclama. Y hoy por hoy hemos visto que pudimos, porque también me puedo incluir porque fui parte del gabinete como ministra de Salud, se pudo hacer muchas cosas de mejoras, de forma de revertir estas grandes brechas que amenaza a la sociedad peruana y de las cuales hoy la clase trabajadora se encuentra en las calles. Gracias a un gobierno que tuvo el privilegio de ser presidente de la República y no tuvo un gran gabinete para poder enfrentar estas grandes desidia por el estado de los gobiernos de turno. Sin embargo, presidente, también es importante mencionar que tuvo un ministro de Economía y Finanzas como es Pedro Franklin, que él es militante de Nuevo Perú y de la cual no hizo ni una reforma tributaria para mejorar las recaudaciones tributarias que hoy exige el Estado para mejorar los salarios de todo trabajador del sector público. Y hoy estamos viviendo en carne propia esta amenaza. Sin dejar de mencionar que la exministra, 30 segundos, por favor. Termine, congresista. Muchas gracias, presidente. Sin dejar de mencionar que tuvo su gran oportunidad Betsy Chávez como ministra de Trabajo para poder mejorar, homologar los sueldos, mejorar significativamente estos sueldos que corresponden, deben ser honrados y deberían haberse demostrado en ese gobierno y no pudo hacerlo. Lamentablemente son los hechos y los resultados que hablan por sí solos y la traición que ha hecho al pueblo peruano. Congresista Jaime Quito, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Lo único que se demuestra es el miedo, es la incapacidad de poder plantear reales cambios en nuestro país. Y aquellos que ostentan plantear y hacer esos cambios serán simplemente purgados, los que purgarán condenas en la cárcel, como lo está haciendo en estos momentos el presidente Pedro Castillo. Este Congreso, y como la población lo indica, es un Congreso golpista, porque lo que ha hecho es una vacancia ilegal que no permitió... Congresista Quito, con el respeto con el que siempre hemos debatido con usted, yo le pido por favor que usted no golpee a la institución. Retire la palabra, por favor, congresista Quito. Dicho con mucho respeto, señor presidente. Congresista. Retiro lo que usted desee de la participación que haya tenido. Incidente superado. Pero no obstante, señor presidente, el Congreso lo que ha hecho es una vacancia totalmente ilegal, porque primero no ha respetado el reglamento respecto a la votación que se requería.
Segundo, se ha permitido la detención del presidente cuando aún todavía no se había hecho ningún voto, y ni mucho menos llegado a la cantidad de votos que se exigía. Y tercero, la acusación constitucional la están haciendo recién, 3 años después, ni siquiera no para poder de alguna forma corregir la violación a lo que significa el debido proceso, sino muy por el contrario, para la venganza. Y ahora un poder judicial que simplemente recibe órdenes porque lo que quieren es sacar de camino a las personas que pueden seguir haciendo los cambios que el país requiere y necesita, y que lamentablemente los que hoy están en el poder o en los cargos. Termine, congresista. Para terminar, señor presidente, lo que se ha evidenciado a lo largo de todas estas ilegalidades es que simplemente hemos tenido un Congreso con una mayoría que ha querido hacer lo que le da su regalada gana y no ha respetado la voluntad popular, no ha respetado la decisión del pueblo, y que hoy se llaman y se dicen demócratas o que piden y exigen respetar la democracia cuando nunca la han respetado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe. Gracias, presidente. Presidente, acá no existe falta de respeto, acá no existe malcriadeces. Este es un recinto político, señor presidente, y eso hay que tenerlo bien claro. Por lo tanto, el presidente de la República viene de abajo, sí, quiso entregarle el gobierno al pueblo, al campesino, al agricultor, al comerciante, al transportista, modificar esta estructura corrupta de este Estado que está capturado, señor presidente. ¿Cuál ha sido su delito? Llegar al gobierno, cambiar la constitución política, establecer una asamblea constituyente. ¿Qué? ¿Van a negar que la admisión a la moción de la vacancia merecía 104 votos? ¿O solamente obtuvieron 101 y ahora quieren decir, bueno, como éramos la máxima asamblea, hemos tenido que exonerar ese voto? Mentira, señores, está tan claro las evidencias. Cuando la señora Patricia Benavides fue a buscar a Pedro Castillo justamente a la prefectura, se supone que ya no era presidente. ¿Qué hacía la señora Benavides enfrentando a un ciudadano? Segundo error, señor presidente. Y volvemos a repetir, 101 no es igual a 104. ¿Quieren una defensa para Pedro Castillo? Mentira. Por más que existan los fundamentos legales, políticos, no lo van a tomar en cuenta. Simplemente la suerte está echada para el presidente José Pedro Castillo Terrones, porque se atrevió a retar al Congreso, a este Estado capturado por el gran empresariado, por el poder económico que toda la vida ha llevado a la pobreza a nuestro país, señor presidente. Un minuto, por favor, presidente, para terminar. Continúe, congresista, para que termine. Muchas gracias, presidente. Así es. El error que tuvo presidente Pedro Castillo ha sido aquellos traidores que finalmente se echaron a la derecha y que hoy dicen defender el Estado. ¿Qué tipo de Estado? ¿Un Estado empresarial? No, señores. El presidente Pedro Castillo seguirá siendo Pedro Castillo, y este jueves el pueblo y los demás días tendrá que sacarlo de su secuestro. Congresista, por favor, le pido igual las moderaciones del caso para continuar con el debate. Congresista Patricia Juárez, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, la verdad es que es absolutamente lamentable el espectáculo que hemos presenciado el día de hoy con ocasión de este debate que no debía de haber pasado de escuchar a la defensa técnica. Y lo que es peor, presidente, es que hay congresistas acá que siguen violando la Constitución, siguen
señalando que el señor Castillo, quien fue vacado por este Congreso de la República por un delito flagrante, continúa siendo presidente constitucional. Y eso es un atentado a nuestra Constitución, presidente, porque obviamente el mandato de este Parlamento en su conjunto ha sido inclusive validado por el Tribunal Constitucional. Y además creo que quienes han estado asusando, quienes han estado inclusive pidiendo al señor que vino acá también a denostar del Congreso, son quienes deben de pedir disculpas el día de hoy, presidente. ¿Cómo es posible que ni siquiera tengan en cuenta que esta es una institución del Estado de la cual forman parte ellos, por supuesto? Pero claro, para los insultos está bien, yo también estoy de acuerdo, pero cuando vienen todos los meses a cobrar su remuneración, ahí sí, están felices de pertenecer a este Congreso de la República. Realmente, presidente, creo que estas personas tienen que pedir disculpas a esta institución, porque lo primero que uno tiene que hacer es respetar y ser honrado de ser congresista de la República. Congresista Pasión Dávila. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Lamentablemente, cuando se actúa mal, se pierde el respeto. Y eso es lo que está pasando, pues. Al presidente, yo no digo nada, hubiesen hecho correctamente todas las acciones del debido proceso, ¿quién hubiese protestado? Se ha hecho mal, pues, y eso tenemos que reconocer. Jamás en la vida podemos vacar a un presidente con 101 votos, teniendo en cuenta que eso no alcanzaba para una votación calificada y vacar a un presidente. ¿Quién va a mentir o quién va a afirmar cuando era presidente lo capturan y llevan detenido? Eso jamás en la vida, nadie va a concebir, pues, presidente. Entonces nosotros hemos faltado el respeto acá y obviamente ahora queremos justificar. Lo que yo le digo al frente es que presidente Pedro Castillo ha llegado a ser presidente y gracias a él se ha descubierto toda la corrupción que existe en nuestro país. Eso es así. Gracias a él pagaron las transnacionales, las empresas mineras, lo que debían al país. Eso le duele, ¿no? Eso es lo que nos duele. Por eso estamos en contra. Y haber llegado un hombre del pueblo nunca lo van a perdonar. Porque quiera o no quiera, acá somos racistas, somos clasistas, somos gente que denigramos por haber nacido en una provincia, una zona lejana de nuestro país. Eso es lo que le duele. ¿Cómo puede haber llegado el presidente teniendo hasta un extranjero queriendo ser presidente, ¿no? Eso es algo lamentable. En ese sentido, presidente, hay que saber hacer bien las cosas. Nosotros somos cuerdos, que tenemos siempre, mantenemos el respeto y hoy no podemos permitir. Termine, congresista. Esta venganza política no podemos permitir. Hay que dejarlo. Ya lo hemos tenido 3 años en la cárcel sin encontrar ninguna responsabilidad. Hasta ahorita, ¿qué responsabilidad han encontrado? El Fiscalía no ha encontrado nada. Eso es lo que está protestando el pueblo y eso hay que saber reconocer, pues, presidente. No es justo a una persona inocente tenerla en la cárcel porque no tiene suficientemente abogados como los que tiene acá, los que tienen dinero para... Sí. Congresista Alfredo Pariona. Gracias, presidente, para saludar al pueblo peruano. Y el pueblo hoy está atento, pero ese pueblo trabajador, ese pueblo que produce, ese pueblo que se esmera, no aquel pueblo parasitario de un sector que se tiene pues en el país, que lastimosamente disfrutan de las bonanzas del Estado. Yo conversaba con un diputado de Chile, que era de la derecha. Decía, ¿qué ocurre en el Perú? ¿Por qué sucede esa inestabilidad? Bueno, argumentaba algunos detalles, pero luego me sorprendió era lo que decía. Nosotros respetamos a nuestro gobierno, al margen de su equivocación, al margen de algunas circunstancias, respetamos el periodo que debe tener, ejerce
Efectivamente, si hay algo que corregir, intervenimos. Pero si hay para ayudar, ayudamos. Pero en el país, en nuestro Perú, ¿ocurre eso? Tenemos sectores totalmente angorrientos del poder. A pesar de más de 30 años que se ha tenido la administración. ¿Dónde están los resultados? ¿Ha bajado la pobreza? ¿La anemia? ¿Dónde está? ¿Quiénes se han enriquecido? Las exportaciones, los recursos naturales, encima contaminando el agua, el medio ambiente, la naturaleza, la tierra. ¿Quiénes se usufructúan de ello? Esa es la diferencia que existe en el país. Por eso, el sector de la población mayoritaria, nuevamente, el 26 vamos a observar qué va a ocurrir. Y seguramente van a tener otra vez que ir a la OEA, que pedirle fraude, que pedir reclamo, entre otros. Aquí hay un pueblo valiente. Aquí hay un pueblo que entendió, que comprendió qué es el gobierno. Efectivamente, yo también no conocía, pero tenía algunas informaciones por haber ejercido un gobierno local. Y ahora lo estamos constatando. Todo está digitado. ¿Estamos al servicio de quién? De un imperio, pues. De un imperio. Termine, congresista, termine. Presidente, estamos con un imperio que se juzga no solamente a Perú, sino a Latinoamérica, sino al continente. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Ahí nos arrollamos. Ahí está, totalmente claro, el consenso de Washington. Hablamos bastante del golpe. Y el golpe del 92, ¿quién juzga? ¿Quién es? Ese sí es golpe. Aquí una proclama que es muy distinto. En consecuencia, pueblo peruano, estamos notificados. Muchas gracias. Gracias, congresista. Habiendo concluido. Sí. Congresista Cutipa, adelante. Presidente, más que participar de este debate, yo quiero plantear una cuestión previa en razón de lo siguiente, presidente. No se ha permitido que la defensa, más allá de lo que aquí se ha dicho, que están preocupados por la forma en que ha venido la defensa del presidente Castillo, no se ha permitido que concluya, no obstante a que se le ha otorgado un tiempo determinado. Y no se ha tomado en consideración que han venido dos abogados como defensa. Se ha debido permitir al segundo abogado para que concluya con el término, con el tiempo que se ha determinado desde la mesa. En ese sentido, presidente, a efectos de que la defensa continúe completo el tiempo que se le ha otorgado, formulo cuestión previa. Congresista Cutipa, para precisar, en los 9 minutos 30, los primeros 9 minutos 30 que ha estado el señor abogado, no ha dicho una sola palabra de la defensa. A los 10 minutos 30 empiezan con las palabras inapropiadas. En esta también su institución, permítame aclararle, le voy a hacer el uso de la palabra. Luego, a los 12 minutos ya todos hemos evidenciado, y desde esta mesa directiva, desde esa presidencia, de ninguna manera vamos a permitir que se agrave a nuestra institución, congresista. Segundo punto, respecto al abogado, le voy a escuchar, congresista. Le voy a hacer el uso de la palabra. Respecto a que el otro abogado debería continuar, no ha sido acreditado el otro abogado. No ha venido con acreditación. Vamos a proceder. Antes le voy a hacer el uso de la palabra para que mencione lo que está comentando. Presidente, nosotros hemos presentado una cuestión previa y lo que corresponde es que usted disponga, se vaya a votación. Porque no nos corresponde a nosotros calificar el contenido de la defensa, presidente. Gracias, congresista. Por favor, señor relator, lea el artículo 60 respecto a cuestiones previas.
Reglamento del Congreso de la República, artículo 60, cuestiones previas. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El presidente se concederá un máximo de 3 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. Sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. Gracias, congresista. Perdón, gracias, señor relator. Acá está la acreditación donde solo se acredita al señor Torres como abogado. Y respecto a la cuestión previa, no hay ese requisito de procedibilidad que se necesita en el artículo 60. Continúa el debate. Congresista. Sí. Adelante, congresista Camones. Presidente, solamente quería hacer algunas precisiones para que nuestros colegas tengan conocimiento sobre cómo es que se está llevando el proceso. Este proceso tenía también como imputados a la ex premier Betsy Chávez, al ex ministro Uri Huerta y también al ex ministro Roberto Sánchez. Y en el caso del señor Pedro Castillo, a él se le citó para el día 20 de noviembre. Él presentó un documento solicitando la reprogramación. Y a efectos de garantizar su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa, es que el día de hoy se le citó. El día de hoy él ha acreditado al señor abogado que ha hecho, bueno, que es más que una defensa técnica, ha sido un discurso político, pero se le ha dado la oportunidad. Que él haya hecho mal uso del tiempo, eso no es responsabilidad de nosotros. Con esto quiero decir, presidente, que aquí se está garantizando dentro de este proceso de acusación constitucional el respeto al debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa. Simplemente quería precisar eso, o sea, no cabe una cuestión previa. Gracias. Un momento, congresista. Congresista Ruth Luque, tiene el uso de la palabra. Presidente, pueden haber discrepancias sobre la forma, la manera, la entonación, en fin, por un conjunto de expresiones en las cuales se ejerce la defensa. Pero lo que me parece inaceptable es que se le haya cortado la manera en la cual el abogado. Es mentira que se diga de que se ha retirado por propia voluntad. Yo he visto bajar al señor Abensur junto con otras personas pidiéndole que se retire. Incluso 2 parlamentarios se han acercado. Entonces, la forma en la cual se puede observar un comportamiento es llamando la atención. Es solicitándole que se rija probablemente al procedimiento. Pero de ninguna manera se puede generar lo que ha pasado. Y la llamada de atención que hace el congresista Cutipa es válida, porque efectivamente lo que se está generando como constancia es una vulneración al debido proceso, porque se le ha limitado el derecho al ejercicio de la defensa de los 20 minutos, si no me equivoco, que se le ha asignado y que ha hecho uso de los 12 minutos. Y no se puede calificar desde la presidencia y decir, lo aprovechó mal. Eso no corresponde, no corresponde. Si uno quiere entrar al debate, uno tiene que bajar al llano para calificar o descalificar el ejercicio de la defensa. Pero esa es mi posición, presidente, y es la posición de nuestra bancada, porque nos parece que en este caso en particular debió haberse llamado la atención, se pudo haber suspendido y el abogado de manera libre pudo haber moderado, modificado, hacer lo que considere mejor en su estrategia de defensa. Pero eso no es lo que hemos presenciado, por lo menos quienes hemos estado aquí viendo el desarrollo de la defensa ejercida. Gracias. Un momento. Congresista Varas. Presidente, la cuestión de orden mía va motivada en lo siguiente. En primer orden, todos sabemos que todo ciudadano tiene el derecho a la defensa, en todos sus extremos. Acá se ha hecho una metodología donde usted ha designado 20 minutos para la defensa. Lamentablemente, de manera arbitraria, han bajado y han coaccionado al señor para que se retire de la sala. No ha culminado la defensa y eso de alguna manera no es una legítima defensa lo que ejerció el señor. En segundo orden, presidente, se ha planteado una cuestión previa. El artículo 60 de este reglamento lo dice bien claro. En cualquier momento del debate se puede plantear una cuestión previa y esta tiene que ser votada.
Y usted parece que no tiene la voluntad, o quienes los están asesorando, para poder ejercer esta votación de la cuestión previa. Por ello llamo a la reflexión, presidente, y este es un centro democrático. Congresista Muñante. Muchas gracias, señor presidente. Lo que a mí me parece inaceptable es que podamos nosotros como parlamentarios validar la falta de respeto y validar también el fraude, presidente, porque se supone que aquí han venido a hacer defensa técnica y no a dar discursos políticos. Entiendo que la congresista, que tampoco ya no está en este momento, no ha estado presente durante el desarrollo del debate, pero usted, presidente, llamó la atención al abogado. Usted aplicó el reglamento, usted condujo el debate y el abogado no quiso atender la exhortación. Y lo que se ha aplicado es simplemente el reglamento. Y hoy se pretende aplicar el reglamento de manera errónea cuando se pretende que se vote una cuestión previa, cuando no se cumple, presidente, los requisitos procedimentales de una cuestión previa. Una cuestión previa no se puede plantear por cualquier cosa, menos una cuestión de orden. El reglamento es claro, presidente, así que le exhorto a usted a cumplir el reglamento. Muchísimas gracias. Congresista. Sí, a ver, un momentito. Solamente dijo el congresista que usted no estaba presente. Respecto a eso, sí ha estado presente. ¿Se rectifica, congresista? Sí, superaba el incidente. Congresista Moyano y luego el congresista Alejandro Cabero. Sí, presidente, entiendo que es importante para los defensores alargar este tema, pero efectivamente usted sí condujo bien, porque cuando se llama la atención es cuando el procedimiento del debate está mal conducido. Usted no puede entender cómo hay parlamentarios que pueden aceptar que un abogado se pare ahí y diga tremenda lisura, porque no estamos en contra de su posición y las formas que decía, porque todo eso se lo hemos escuchado. Pero dijo tremendas lisuras en este horario y en el recinto parlamentario. ¿Eso vamos a permitir? No lo puedo creer. Le tengo mucha estima a la congresista Luque, no lo puedo creer. El resto pues, fue parte de un debate, sí, de una posición. Pero cuando usted le llama la atención es por eso. Y el presidente le dice que le convina que se retire. Porque así debe ser cualquiera que se pare aquí a insultar y decir una lisura. Eso no podemos permitirlo, señor presidente. Y estuvo muy bien conducido y creo que... Gracias, congresista. Congresista Quispe. Ya habló usted, sin embargo, vamos a adicionarle un minuto. Gracias, presidente. Presidente, solamente lo siguiente. Que el abogado se haya expresado de buena manera o de mala forma, finalmente ha hecho su defensa. Pregunto, ¿a qué jueces pueden calificar si está bien o mal? La defensa lo puede hacer político o técnicamente. Finalmente es el abogado del presidente, señor presidente. Que no concuerde con sus ideas. Podemos, pues, señor presidente, compartir la misma idea que los colegas. Ellos tienen otra posición, nosotros tenemos otra postura. Y hago recuerdo, cuando el presidente Castillo estaba acá, ¿no le ponían adjetivos? Ahí no decían hay que tener respeto a la investidura presidencial. Hagan memoria, cómo lo insultaban. Le ponían calificativos de todo. Ahí no decían la investidura presidencial. O sea, depende qué tipo de persona... Presidente Salguana, tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Presidente, yo creo que hay que tener un poco de dignidad, presidente. No podemos permitir que cualquier persona venga acá y agrave a la institución y a nosotros que estamos aquí presentes para escuchar y participar alturadamente en el debate. Presidente, el reglamento del Congreso es claro. El artículo 61 señala de que usted conduce el debate y cuando los congresistas no actúan con respeto y decoro a quienes estamos presentes, usted los conmina para que rectifiquen su conducta. De persistir, presidente, usted suspende el debate. Si nuevamente reiniciado, persiste en su actitud, presidente, usted ordena el desalojo de la sala. Eso está en el reglamento. Y si eso se aplica a los congresistas, ¿cómo no se va a aplicar a un tercero, a un abogado que no vino a ejercer defensa de ninguna clase? Vino a agraviar, vino a hacer show, vino a hacer número, menos defensa, presidente. Entonces yo creo que la actitud de la presidencia ha sido la correcta y es la que nosotros vamos a respaldar. Gracias. Congresista Cabero, tiene el uso de la palabra. Presidente, no es que aquí cada uno viene
como le parece, a decir lo que le parece. En este Parlamento, todos nosotros, los 130, estamos obligados a seguir un código de ética. Y aquí hay una congresista que es miembro de la Comisión de Ética y que quiere pasar por agua tibia una conducta que ha sido lamentable, que ya explicó la congresista Moyano, lamentable la conducta de este señor. Y bien retirado del hemiciclo, porque aquí no es que uno viene a decir, a insultar, a lanzar lisuras al aire. Presidente, todos aquí nos regimos por un código de ética que tenemos que respetar. Aquí lo que quieren, y que es obvio, es viciar el proceso. Por eso es que tenemos que dejar bien claro y bien grabado todo lo que está pasando. Porque aquí al señor se le ha dado tiempo en demasía y ha hecho todo menos una defensa técnica. Entonces, presidente, aquí lo que están buscando evidentemente con esta cuestión previa es viciar el proceso. Es una cuestión previa que no procede y creo que tenemos que ir de frente a la votación del fondo, presidente. Gracias. Sí, concluya, por favor, congresista. Vamos a culminar el debate. El micro, por favor, al congresista Ruth Luque. Gracias, presidente. Presidente, con mucho respeto, por intermedio suyo, a la congresista Moyano. Podemos estar en desacuerdo de la manera y la forma en la cual se ejerce la defensa en un proceso constitucional. Eso yo lo tengo clarísimo. Mi observación, presidente, es sobre la forma en la cual el abogado lo han retirado. Lo ha recordado el congresista Salguán. A nosotros los congresistas hay un procedimiento. Llamada de atención, se suspende el pleno, hay un procedimiento. Pero en este caso, lo que ha sucedido es que de manera directa se le ha cortado y luego se le ha pedido que se vaya. Esa es mi observación. ¿Y saben por qué sí es importante las formas? Porque este caso está judicializado. Y creo que por eso no me parece mal la forma en la cual la forma en la cual ha presentado el congresista Cutipa. Y acá hay una manera en la cual se tiene que llamar la atención. En la anterior defensa que se hizo... Sí. Respecto a la cuestión previa, no procede la cuestión previa por el requisito de procedibilidad. Y para finalizar, yo, al momento de dirigir esta sesión, asumo mi responsabilidad al frente de este Parlamento. He actuado de acuerdo a nuestro reglamento y no voy a permitir que nadie mancille a la institución. Y conforme a ello he actuado y quiero dejarlo bien sentado. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Presidente, habiendo culminado el debate, solicito se someta a votación el informe final. Gracias. Señores congresistas, Alegría García. A favor. Alegría García, sí. Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Revilla Villanueva. Juárez Gallegos. Sí. Juárez Gallegos, sí. Salguana Cavides. Sí. Salguana Cavides, sí. Camones Soriano. Sí. Camones Soriano, sí. Martí Corena Mendoza. Luna Galvez. Calle Lobatón. Juárez Calle. Revilla, a favor. Revilla Villanueva, sí. Sánchez Palomino. Cutipacama. Dejando constancia que no se ha votado la cuestión previa planteada, no. Cutipacama, no. Cruz Mamani. No. Cruz Mamani, no. Taipe Coronado. Muñante Barrios. Muñante Barrios, sí. Ceballos Aponte. Taipe Coronado. Sí. Taipe Coronado, no. Taipe Coronado, no. Ceballos Aponte, sí. Taipe Coronado, no. Segarra Saboya. Paredes González. Segarra, sí.
Segarra Saboya, sí. Vergara Mendoza. Alba Rojas. Cabero Alba. Cabero Alba, sí. Pariona Sinche. Pariona, no. Pariona Sinche, no. Echaíz Ramos. Sí. Echaíz Ramos, sí. Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, no. Martí Corena Mendoza. Luna Galvez. Martí Corena Mendoza. Martí Corena, sí. Martí Corena Mendoza, sí. Luna Galvez. Calle Lobatón. Juárez Calle. Sánchez Palomino. Paredes González. Vergara Mendoza. Alba Rojas. Vergara Mendoza, sí. Oroe Medina. Burgos Oliveros. Paredes Castro. Quispe Mamani. Por la libertad de Pedro Castillo, no. Quispe Mamani, no. Han votado a favor 13 congresistas, 6 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la conclusión contenida en el informe final respecto del señor José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.